Hola, buenas tardes a todos, yo soy Carol y este es mi canal. Bienvenidos un día más a Encuentra tu historia y lee. Hoy vengo con las novedades del mes de octubre, que es un vídeo que me encanta hacer porque hablamos de cositas nuevas y es mi selección. Ya sabéis que no os traigo todas las novedades, solo os traigo 4, 5, 6, 7 libros, depende de lo bien que se presente el mes. Os cuento, hoy os traigo grandes nombres que sacan libros durante el mes de octubre. Libros que de verdad no os vais a querer perder, ya me lo vais a contar. Así es que nada, si tenéis curiosidad por saber cuáles son esa selección de novedades de los grandes libros que van a salir de grandes nombres en el mes de octubre, pues ya sabéis, venid conmigo. Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo estáis? Espero que fenomenal y con muchísimas ganas de hablar de libros porque, como os contaba, hoy os traigo mi selección de novedades del mes de octubre, donde grandes nombres, grandes autores que todos conocemos y grandes personajes del mundo del periodismo y de la literatura publican sus libros, ¿vale? En este mes de octubre. Así es que es un mes que viene con cosas grandes y fuertes. Entonces, para empezar, os traigo ya una trampita, ¿vale? Porque os traigo un libro de Diego Carcedo que se publica el 28 de septiembre, a 2 días de pasar de mes al mes de octubre, que es el vídeo que os estoy trayendo. Pero bueno, yo esto de las trampitas ya sabéis que los hago de vez en cuando. Diego Carcedo es un autor que ya ha publicado varias obras, varios ensayos, tiene varios premios literarios, pero sobre todo es periodista de toda la vida, Él empezó a trabajar en La Nueva España, ya es un hombre mayor, ha pasado por varios medios de comunicación, incluso ha llegado a ser director de Radio y Televisión Española, director de Radio Nacional de España. Quizá no es uno de los grandes nombres que más nos suenen, me refiero de estos que os voy a decir, veréis que los demás que publican libros quizás son nombres que están más en la boca del día a día. Sin embargo, quizás sea uno de los que más bagaje periodístico y más, más capacidad de contar historias haya tenido. Él ha sido corresponsal en Nueva York, o sea, es toda una personalidad, ¿no?, que no debéis perderos. El libro que publica se llama Los dos cónsules. Y ya veréis que este es de los míos. La historia de dos diplomáticos que, guiados por sentimientos humanitarios, acabaron convirtiéndose en héroes. El periodista Diego Carcedo, premio Espasa de ensayo por Entre bestias y héroes, ahonda en la heroica pericia de dos diplomáticos, el español Eduardo Proper de Callejón y el portugués Aristides de Sousa Mendes, ambos cónsules en Burdeos durante la Segunda Guerra Mundial. Este libro es una auténtica encrucijada en la que se dan cita el ritmo de una interesante novela, la mejor divulgación histórica y una necesaria investigación periodística. De la mano de un periodista español anónimo al que su periódico de Madrid le envía como corresponsal a Burdeos a principios del verano de 1940, el lector se sumerge en una ciudad tomada por miles de personas huyendo caóticamente del avance nazi. En esta turbamulta, los judíos encontraron dos inesperados aliados en los cónsules de España y Portugal, quienes, anteponiendo sus principios a los dictados de sus respectivos gobiernos, el de Franco en Madrid y el de Salazar en Lisboa, se dedicaron incansablemente a facilitar la huida de miles de judíos. En este momento, su actuación les acarreó duras consecuencias personales. La posteridad, sin embargo, honra su memoria. A mí, cuando lo leía, una de las historias que me venía a la cabeza es la de Ángel Sanz Briz, que fue cónsul no fue en Burdeos, en Hungría, me parece, en Budapest, y es en el que está basada la película del Ángel de Budapest, ¿no? Realmente me parece... O sea, sabéis que para mí el siglo XX y la Segunda Guerra Mundial son épocas que visito muy a menudo con mis lecturas, que me llaman mucho la atención porque creo que son momentos en los que se manifestó lo peor del ser humano, ¿no?, en esas personas que cometieron estos crímenes contra la humanidad, por miedo, por maldad unos, por miedo otros, por dejarse llevar otros, por engaño otros, no lo sé, por muchas cosas, ¿no?, por muchos motivos, y sin embargo también afloró lo mejor del ser humano, ¿no?, aquellas personas que se jugaron la vida, la carrera, la familia, personal, profesionalmente, se lo jugaron todo por lo que estaba bien, por lo que ellos consideraban que estaba bien y por ayudar y por combatir ese mal que estaba surgiendo, ¿no? Entonces, para mí es muy importante conocer esta parte de la historia, no solo conocerla sino sentirla, y creo que las novelas
nos hacen esa parte que la historia no nos da, ¿no? La historia nos dice qué pasó, nos hace conocer lo que pasó, y la novela nos hace sentir lo que pasó, y creo que es muy importante para realmente evitar que vuelva a suceder, ¿no? Entonces, bueno, la película del Ángel Budapest nos cuenta la historia del cónsul de Budapest, del cónsul español de Budapest, y aquí nos encontramos a dos cónsules, el de Portugal y el de España, en Burdeos, que también hicieron una labor similar. Yo tengo muchísimas ganas de leer este libro. Yo creo que este es uno de los que va a caer sí o sí, de los que compraré en físico sí o sí, porque ya os digo que es una historia que me llama muchísimo la atención, y la pluma de Diego Carcedo es una pluma que no he probado, pero que me inspira mucha confianza y que tengo muchas ganas de conocer. Así es que Los dos cónsules, el 28 de septiembre, no os lo podéis perder. Segunda propuesta que os traigo, ya es del mes de octubre, ya no hago más trampas, es la nueva novela de Arturo Pérez Reverte, Revolución, que sale a la venta el 4 de octubre, ¿vale? Lo publica Alfaguara y tendrá 464 páginas. Hablar de Arturo Pérez Reverte es hablar de bestseller y de buena literatura y de un saber contar historias como muy pocos. Una capacidad de meterte en una historia y de inflártela y de engancharte y de que no puedas dejarla como muy pocos. Y también de enseñarte momentos de la historia que no siempre son los más conocidos, aún dentro de grandes marcos históricos, pequeñas historias dentro de esto, ¿no? Pequeños personajes que los convierten en héroes y en grandes personajes. Os cuento. Un hombre, tres mujeres y una revolución. Un viaje al corazón humano y a la aventura. Esta es la historia de un hombre, tres mujeres, una revolución y un tesoro. La revolución fue la de México en tiempos de Emiliano Zapata y Francisco Villa. El tesoro fueron 15.000 monedas de oro de a 20 pesos de las denominadas Maximilianos, robadas en un banco de la ciudad de Juárez el 8 de mayo de 1911. El hombre se llamaba Martín Garrez Ortiz y era un joven ingeniero de minas español. Todo empezó para él ese mismo día, cuando desde su hotel oyó el primer disparo lejano. Salió a la calle para ver qué ocurría y a partir de ese momento su vida cambió para siempre. Revolución es mucho más que una novela sobre los dramáticos acontecimientos que sacudieron la República Mexicana en el primer tercio del siglo XX. Es un relato de iniciación y madurez a través del caos, la lucidez y la violencia, el asombroso descubrimiento de las reglas ocultas que determinan el amor, la lealtad, la muerte y la vida. Toda la vida escuché en mi casa la historia de aquel amigo de mi bisabuelo, ingeniero de minas, que trabajó en México en plena revolución. Ese recuerdo remoto me ha aproximado a mi propia relación con la aventura y me ha llevado a escribir esta historia. Es una novela de iniciación y aprendizaje y es, de algún modo, mi propia biografía de juventud. Es mi flecha de oro. Y esto lo dice Arturo Pérez Reverte. No me digáis que no tiene pintaza esta historia, porque tiene una pinta extraordinaria. Y esto, con todo, por Arturo Pérez Reverte es un bombazo y estoy convencida de que se va a convertir en uno de los libros, sin lugar a ninguna duda, más vendidos del último tercio que nos queda de año, o sea, del último trimestre del año, segurísimo. Porque la verdad es que, bueno, pues encontraremos sus mujeres fatales, estoy convencida, encontraremos el camino del héroe, un héroe en nuestro personaje, y además, bueno, pues con un momento histórico que tampoco es de los más conocidos dentro del siglo XX, ¿no? Parece que, como os he dicho en algunas ocasiones, conocemos mucho la historia de Europa en ese siglo XX y Sudamérica pues se nos queda un poco más descolgada. Hablo por mí, por mi conocimiento de la historia. Y creo que también es una de las cosas que hace muy bien Arturo Pérez Reverte, ¿no? Lo de marcarte sus historias en esos grandes momentos temporales y el contarte cómo se desarrollan esos grandes momentos, el enseñarte cómo se desarrollan esos grandes momentos históricos, de alguna manera cómo influye su pequeña historia en esos grandes momentos, con lo cual aprendes muchas cosas, ¿no? Es maravilloso en ese sentido Arturo Pérez Reverte y tengo muchas ganas. Y ahora uno de mis grandes pendientes de la historia de mis pendientes, y es David Safier, que también saca nuevo libro en el mes de octubre, el día 5, nada menos que la segunda parte de su nueva saga, ¿no? De su nuevo personaje, Miss Merkel. En este caso se llama el caso del jardinero el caso del jardinero enterrado. Lo publica Seix Barral y va a tener 384 páginas. Entonces, os cuento, el regreso de Miss Merkel enfrentada a un caso que pondrá en jaque su matrimonio. Su pluma es optimismo y ternura por encima de todo, dicen en el ABC. El jardinero no siempre es el asesino, a veces es el cadáver. Angela Merkel se enfrenta a esta extravagante situación cuando su perrito Putin descubre el cadáver de un jardinero en el cementerio de
Freudenstadt. El muerto está en una posición imposible, boca abajo y enterrado, de manera que solo sus piernas sobresalen. Los sospechosos en este asesinato se pueden encontrar en dos familias rivales que dirigen sendas empresas de pompas fúnebres. Hay un oscuro director gerente, un contable algo inestable, un adorador de Satán. Uno de esos empresarios funerarios se revela como un hombre increíblemente culto, aunque Ángela no solo comparte su amor por Shakespeare con él, sino que tan interesante señor también le parece una ex estrella de cine. ¿Sucumbirá al encanto de este hombre? ¿Y qué dice su marido Achim al respecto? El segundo caso de la detective Miss Merkel vuelve a plantearle complicados problemas a la ex canciller y pone patas arriba la aparente calma de su nueva vida de jubilada, también en el ámbito privado. Bueno, divertido, tierno, original, sorprendente, son adjetivos que siempre han acompañado las novelas de David Shaffer desde que escribió Maldito Karma, ¿no? Y para mí es uno de esos grandes pendientes. Tengo Maldito Karma, no sé los años que hace que tengo Maldito Karma en esta casa y no he sido capaz de encontrarle un hueco para leerlo. Y él va acumulando libros y yo os voy hablando de sus libros, de sus nuevos lanzamientos, y cada vez crece en mí más y más la necesidad de leer algo de David Shaffer y de verdad descubrir su pluma, ¿no? Y ver la verdad detrás de todos esos halagos y de los argumentos de sus novelas, que son absolutamente alucinantes, y sigo sin encontrar el momento. Así es que ya tengo dos casos de Miss Merkel, Rompiendo el hielo, Maldito Karma, etcétera, etcétera, un montón de libros que de alguna manera, David, Jesús me ama también. Bueno, tengo un montón de libros de David Shaffer por aquí por casa y no soy capaz de leerlos, así es que ya lo conseguiré, digo yo, en algún momento. La siguiente novedad que os traigo es para el 6 de octubre. Ya veis que a principios de octubre hay mucho movimiento, y es La dueña de Isabel San Sebastián, otra de las grandes periodistas de este país de toda la vida, ¿no? Y que no os podéis perder. Gran experta también en la escritura de novela histórica. Tiene otros libros ambientados en la España medieval, súper interesantes. En este caso lo publica Plaza y Janés y va a tener 472 páginas. Con más de 500.000 ejemplares vendidos de sus obras, Isabel San Sebastián regresa con una aventura trepidante de coraje, familia y honor sobre el papel fundamental de que las mujeres, olvidadas por las crónicas, tuvieron en la Reconquista. Año 1069 de Nuestro Señor. Cristianos y musulmanes libran una lucha sin cuartel en Hispania, divididos a su vez en reinos y taifas arrasados por disputas intestinas. En ese mundo despiadado, Auriola relata a su nieto Diego la gesta de su abuelo Ramiro, caballero de frontera, caído en combate al servicio de su rey, mientras defiende sola la tierra que su esposo ganó con la espada. Abuela y nieto deberán sobrevivir a las guerras fratricidas entre Navarra, León y Castilla, salvar el legado familiar y plantar cara a la brutal acometida de los almorávides. Tela marinera, no os digo nada. Además de una obra que refleja en toda su crudeza y fascinación una época determinante de España, La dueña es un emotivo relato que llega al corazón y que nos muestra cómo los grandes conflictos de la historia afectan a miles de historias anónimas escritas con sangre y sudor. Bueno, esto es lo de siempre, ¿no? Volvemos un poco a hablar también de cómo nos planteaba Arturo Pérez Reverte, ¿no? Sus historias, contándonos historias de gente pequeñita dentro de grandes conflictos. Y creo que esto es un poco el mismo enfoque, ¿no? Lo que pasa es que en un enfoque femenino y en donde la mujer probablemente salga bastante mejor parada que la novela de Arturo Pérez Reverte, pero en cualquier caso me parece una historia muy interesante, ¿no? Contarme una historia pequeñita de una mujer y su nieto que tienen que sobrevivir en un momento histórico tremendo, complicadísimo, y en un lugar geográfico además complicadísimo, ¿no? En ese mundo de frontera que a su vez a mí me recuerda mucho a cosas cuando habla Arturo Pérez Reverte, ¿no? De esos mundos de frontera cuando él escribía la novela que tiene sobre la historia del Cid. Hablaba mucho de estos territorios de frontera, lo crueles, lo terribles que eran, ¿no? Entonces me trae recuerdos de aquello. Así es que nada, otra novela, La dueña de Isabel San Sebastián, que no nos podemos perder en el mes de octubre. Y continuamos, porque hay dos novelas más para el mes de octubre. Nos vamos a finales ya de la mano de Carmen Posadas, Licencia para espiar. Lo va a editar con Espasa y va a tener 464 páginas. Cuando saber mirar por el ojo de la cerradura se convierte en una de las bellas artes. Tras el éxito de La leyenda La peregrina, Carmen Posadas elige para su próxima novela con Espasa la fascinante y desconocida historia de las mujeres que, a lo largo de la historia y desde la noche de los tiempos, se han dedicado a las labores de espionaje.
Si hay un campo donde se pone a prueba a las llamadas armas de mujer, ese es sin duda el de la intriga. Desde la más remota antigüedad y prácticamente en todas las culturas siempre ha habido féminas que aunaban inteligencia, valor, mano izquierda y mucho ingenio. Carmen Posadas, tras realizar una investigación minuciosa, compone un relato apasionante y sumamente entretenido de las peripecias de algunas de estas mujeres que sin duda merecen un lugar destacado en la historia. La autora recoge entre otras las historias de la bíblica Rahab, cuya intervención fue decisiva para conquistar la tierra prometida, o la de Valteira, la juglaresa gallega, que se vio envuelta en mil y una intrigas durante el reinado de Alfonso X. De su mano conoceremos a las singulares y temibles envenenadoras de la India y tendremos un punto de vista insólito sobre el asesinato de Julio César. Julio César, le mataron a puñaladas en la puerta del Senado. A ver qué nos cuenta. Por estas páginas desfilan reinas como Catalina de Médicis, personajazo. Tengo súper pendiente leer alguna biografía de esta mujer, novelada o no, porque me parece un personajazo increíble de la historia. Y su escuadrón volante, aventureras como la inevitable Mata Hari, la espía por antonomasia de la historia, y también princesas que pusieron su talento al servicio de Hitler, o españolas que se vieron envueltas en algunos de los complots más importantes del siglo XX como Caridad Mercader. Todas ellas y algunas más que no se pueden mencionar componen un libro que se lee como la mejor novela de aventuras y que, una vez más, demuestra que el talento femenino es inagotable y no conoce límites. A ver, cosas buenas, cosas malas de este libro. A mí me ha llamado mucho la atención. Carmen Posadas es una mujer que escribe deliciosamente bien y cuyos relatos te atrapan. Y hablo de relatos porque al final esto va a ser un aire a la leyenda de la peregrina, que no dejaba de ser una serie de relatos con un hilo conductor que era la historia de la perla de la peregrina, llamada la peregrina, que había vivido, como si fuera un ser vivo, ¿no? Que había pasado gran parte de su historia en los Austrias, en la familia de los Austrias, ¿no? Por manos de diferentes reyes y reinas, que pasó por la familia de Napoleón Bonaparte o la familia Bonaparte, y bueno, y acabó en manos de una gran estrella de cine como Liz Taylor, ¿no? Entonces nos iba contando pequeños relatos, bueno, de cotilleos, ¿no? Momentos, fotografías, nos iba dando fotografías de momentos en los que la peregrina había estado en un momento concreto de la historia, ¿no? Entonces creo que esto va a ser un poco en la misma línea. Espero, o sea, de lo que pecaba la peregrina es que realmente la peregrina muchas veces no era protagonista, estaba allí. Se mantenía como hilo conductor, pero no era la protagonista del relato que nos contaba, ¿no? Entonces se perdía un poquito esa esencia. Creo que en este caso las mujeres espías sí que van a ser las protagonistas de los relatos que nos va a contar. Y esto me anima a retomar el tema de Carmen Posadas y a retomar esta historia suya, porque creo que de lo que pecaba la leyenda de la peregrina no lo vamos a tener tanto en Licencia para espiar, y que las historias de estas mujeres son historias que hay que conocer, que son mujeres fuertes de la historia, ¿no? Que han estado metidas en mil y un líos y que probablemente han tenido un papel súper relevante en la historia y en nuestra historia, y la verdad es que quiero conocerlas, me llama mucho la atención y caerá este libro. También va a caer, que lo sepáis. Y por último, también el 26 del 10 sale Belén, Caballo de Troya, número 12. Creemos que última entrega. A ver, ¿qué pasa? Esto lo edita, bueno, el autor es JJ Benítez, como del resto de los Caballos de Troya, que ya os he hablado que es una de las sagas que tengo muy pendientes desde hace la tira de años también. Lo publica Editorial Planeta y tendrá 288 páginas. Con Belén, JJ Benítez termina la serie de Caballo de Troya. Por fin podemos leerla porque ya ha terminado. Una aventura literaria que empezó en 1984 con la publicación del primer volumen. Caná, Caballo de Troya 9 fue publicado en 2011, pero estaba incompleto, por razones técnicas. Algunas de las páginas del diario del mayor de la USAF fueron retiradas por la editorial. Ahora son publicadas en su absoluta totalidad. Durante 6 meses, entre abril y octubre del año 27 de nuestra era, Jesús se vio obligado a huir para no ser capturado por el Sanedrín. Huyó sin cesar. Belén es un libro que descubre por qué Jesús no pudo ser un esenio, así como un repaso por las principales sectas judías: fariseos, saduceos, escribas, cenotas, esenios, nazirs, los prodigios de Jesús que nunca fueron relatados. ¿Qué sucedió durante ese tiempo? No se lo pierda. Les sorprenderá y emocionará personajes desconocidos de la vida del maestro.
Y sobre todo, pues eso, el fin de la saga, al fin de Caballo de Troya, que desde el 84, pues es un año antes de mi nacimiento, pues 38 años lleva este señor escribiendo esta saga. Así es que nada, supongo que en algún momento yo no lo sé, no me comprometo a leer los 12, pero por lo menos el primero tengo muchísimas ganas de leerlo. Y bueno, que sepáis que por fin acaba la saga este 26 de octubre del 2022. Y con esto acabo yo el repaso o mi selección de las novedades del mes de octubre, los libros que más me llaman la atención de las cositas que se publican en el mes de octubre y que espero que a vosotros también os hayan llamado la atención. No dejéis de decírmelo en los comentarios, ya sabéis, porque me encanta leeros, me encanta responderos, me encanta que esto sea un camino de ida y vuelta en el que podamos disfrutar y compartir de todo lo que nos da el maravilloso mundo de la literatura. Como siempre os digo, si os ha gustado, dadle al like, y si queréis estar al día cada vez que subo vídeo, lo que tenéis que hacer es darle a la campanita, es suscribiros y darle a la campanita, que es lo que hace que el sistema os avise cada vez que yo subo vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí y nos vemos. I wanna do it all with you by my side. If you're in, meet me here tonight. Be brave and come along.